Es tan distinto al país de al lado. El anuncio que resuena en el vestíbulo del aeropuerto se desvanece lentamente en la distancia. La mano con la que sujeto el mango de mi maleta tiembla un poco. ¿Quién iba a pensar que en este país, extra, en este apéndice de nuestro viaje, mi vida cambiaría para siempre? Mi nombre es Liana Famir, soy de Casablanca, Marruecos. Recién egresada de la universidad, emprendí un viaje con mis dos amigas, Fátima y Salima, para recorrer 3 países de Sudamérica. El objetivo era uno solo: crear recuerdos. Sentir la historia vibrante de Brasil, disfrutar de la cultura apasionada de Argentina y, finalmente, Chile. Si soy honesta, Chile era solo un agregado. Una pequeña escala de una noche, un desvío. No tenía expectativa alguna. Pero en ese instante, cuando las puertas automáticas del aeropuerto Arturo Merino Benítez se abrieron, el aroma del aire fue diferente. Las voces de la gente eran distintas. Y, sobre todo, mi corazón tembló en silencio. Nosotras, que habíamos buscado un lugar para orar y nos fue negado por nuestra fe. Pero en este país fue distinto. Personas que no conocíamos nos ofrecieron su empatía como si fuera lo más natural del mundo. Era una amabilidad que no se transmitía con palabras, sino con acciones. El sonido de los pasos que no rompen la fila. La quietud de alguien que se detiene por otro. Una oración que vive en el silencio. Y entonces, lo comprendimos. La verdadera fe no reside en la religión, sino en el corazón de las personas. Y Chile era el país donde ese corazón tomaba forma. Esta historia es el milagro de 3 jóvenes universitarias árabes, cuyo viaje comenzó con prejuicios y agotamiento, y que, al encontrarse con la empatía, transformaron sus vidas. Es el relato del momento en que el país más silencioso y largo del mundo se convirtió en la nación que sacudió sus almas. ¿Esto de verdad es Sudamérica? La respuesta a esa pregunta, susurrada con asombro, la encontraríamos más tarde, entre lágrimas. En una tierra donde la gente reza en silencio y teje la amabilidad, esta es la historia de un viaje milagroso que despertó el corazón. Antes de que comience la historia principal, por favor, no olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Así, vídeos que te puedan interesar seguirán apareciéndote automáticamente. Tu apoyo nos ayuda un montón. Además, en la descripción hemos dejado enlaces a otros vídeos recomendados, así que no dejes de echarles un vistazo. El atardecer en Casablanca era un poco más rojo de lo habitual. La brisa primaveral traía la sal del mar, y las terrazas de los cafés de la calle estaban llenas de risas, pero la mesa que ocupábamos nosotras 3 estaba envuelta en una extraña y expectante calma. Ya, pues. Mañana es el día, dijo Fátima, envolviendo su taza con ambas manos. En su dedo anular brillaba un anillo de su grupo de K-pop favorito, una obsesión reciente que había contagiado con la misma intensidad a su amor por el reggaetón. ¿De verdad vamos a ir a Sudamérica?, sonrió Salima, con una risa apenas audible. Ella, usualmente la más centrada y práctica de las 3, tenía en ese momento un brillo en los ojos, como el de una niña. Habíamos pasado juntas toda la vida universitaria. Las clases, los exámenes, los trabajos en grupo que se extendían hasta altas horas de la noche. Por eso, cuando nuestros caminos comenzaron a definirse antes de la graduación, sentimos un vacío en el pecho. Fátima entraría a una agencia de publicidad, Salima a una empresa del sector médico y yo estaba pensando en un posgrado. Ya no nos veríamos todos los días. Para ahuyentar esa ansiedad, una de nosotras, ya no recuerdo quién, propuso la idea: hagamos un último viaje juntas, a ver el mundo. Decidir el destino fue más fácil de lo que pensábamos. Sudamérica. Para nosotras, que siempre habíamos mirado hacia Europa, era un continente desconocido y exótico. Recorreríamos 3 países, Brasil, Argentina y Chile. En Brasil está el Cristo Redentor. La escala de su historia, la alegría de su gente, es otra cosa. Dije yo, emocionada. Como amante de las civilizaciones antiguas y la arqueología, soñaba con ver con mis propios ojos las maravillas que solo había visto en libros. Yo quiero ir a Argentina, obvio, exclamó Fátima de inmediato. El tango, la moda, todo es tan pasional. Ir a una milonga en Buenos Aires sería lo máximo.
Su sonrisa era deslumbrante. Y luego, Chile. El nombre de Chile apareció al final de nuestra conversación. ¿Qué hacemos? Ya que estamos por allá, ¿pasamos?, propuso alguien. Está al lado de Argentina. ¿Podríamos pasar de pasada, o no?, sugirió otra. Yo tampoco sentí ninguna emoción especial ante esa propuesta. Siendo sincera, no tenía ninguna imagen clara de Chile. La cordillera, el vino, gente más seria. Nada más. Cuando escribimos Chile, una noche, al final de nuestro itinerario, nos reímos y dijimos, el país extra. Sin embargo, en ese momento, sentí una pequeña incomodidad en el fondo de mi pecho. La palabra extra, por alguna razón, se me quedó grabada. Como si hubiéramos tratado a la ligera algo que no debíamos pasar por alto. Mirando el café que quedaba en el fondo de mi taza, saqué mi libreta y anoté una sola frase: el sentido del viaje, seguro, lo entenderemos después. Fátima se asomó para mirar y se rió. ¿Otra vez escribiendo tus cosas de poeta? Es una manía. Me calma el corazón, le respondí. Salima sonrió con dulzura. Déjala, está bien. Seguro que este viaje será inolvidable. Al salir del café, caminamos las tres juntas por la ciudad iluminada por el atardecer. En la plaza, unos niños corrían detrás de una pelota de fútbol. El cielo de Marruecos, vasto y anaranjado, cambiaba lentamente a un azul profundo. Sentí como si un viento soplara hacia un mundo lejano. Esa noche, después de cerrar mi maleta, miré por la ventana y recé en silencio. Dios mío, si este viaje ha de ponernos a prueba, por favor, concédenos la gracia de comprender su significado. A la mañana siguiente, nos reunimos en el aeropuerto antes del amanecer. Nos miramos las caras somnolientas y nos reímos. Bueno, vamos. A la aventura. Al juntar nuestras manos en ese momento, aún no sabíamos que ese país extra terminaría cambiando el eje de nuestros corazones. Ni que ese valle escondido entre montañas y mar nos enseñaría el verdadero significado de la fe y la bondad. En el instante en que las ruedas del avión tocaron la pista, algo dentro de mí se tensó. Detrás de la ventanilla se extendía una pista gris infinita y una terminal gigantesca, bañada por el sol de la mañana de Río de Janeiro. El famoso pan de azúcar, que tantas veces había visto en mapas, de pronto se alzaba tridimensional y abrumador. La fila de inmigración era interminable, los letreros de información un mar de portugués, pero extrañamente no sentíamos miedo. La euforia de poner un pie en un continente desconocido aligeraba nuestros pasos. Los rascacielos que veíamos desde la ventana del taxi reflejaban la luz del sol como espejos, y las calles estaban perpetuamente atestadas de autos. Gigante, rápida, implacable. Esa fue la primera impresión, el primer olor de la ciudad. El primer día subimos al Corcovado. Con cada escalón, el paisaje sobrecogedor de la bahía se abría ante nosotras, y el viento fresco secaba el sudor de nuestras frentes. La inmensa estatua, construida hacía décadas, se sentía sólida bajo nuestros pies, como si las páginas de la historia del mundo se estuvieran pasando una a una entre nuestros dedos. Apoyé mis manos en la barandilla, recuperando el aliento mientras contemplaba el horizonte. Fátima juntó las manos en silencio, y Salima susurró un pequeño: valió la pena venir. Si solo nos quedáramos con ese momento, el viaje habría sido, sin duda, un éxito. Yo también asentí, con una sensación de plenitud que llenaba mi pecho como agua clara. Pero esa sensación se haría añicos a la mañana siguiente. Para viajar hacia el sur, nos dirigimos a la estación de autobuses. Un vestíbulo enorme, números parpadeando en las pantallas electrónicas, anuncios resonando por los altavoces. La visión de los modernos autobuses de 2 pisos en los andenes elevó mis expectativas aún más. Las puertas se abrieron. Estábamos a punto de adentrarnos en la velocidad de un nuevo país. O eso creíamos. Al subir al autobús, nos miramos. En el suelo había vasos de plástico aplastados. Entre los asientos, envoltorios de galletas y papas fritas. Junto a la ventana, una botella de bebida a medio terminar. Manchas de salsa seca en el suelo delataban que nunca habían conocido un trapo. Se suponía que era la primera parada,
pero parecía que habíamos llegado al final de una larga excursión. Cuando el autobús se puso en marcha, otra ola de caos nos golpeó. El teléfono de alguien sonaba con la estridencia de estar junto a mi oído. En otro asiento, el sonido de un vídeo salía a todo volumen por los altavoces. Una mezcla de olores a perfume fuerte, comida fermentada y bebidas dulces hacía el aire pesado. Un joven en el asiento de atrás pateaba mi respaldo una y otra vez, como si quisiera expulsar su aburrimiento. Me di vuelta para mirarlo, pero sus ojos volvieron de inmediato a su teléfono. Por el pasillo, unos niños corrían mientras sus padres les tomaban fotos, sonriendo. ¿Estás bien?, me susurró Salima, tirando de mi manga. Le devolví una sonrisa forzada, pero mi corazón latía con fuerza. Sentía que el ruido disolvía las palabras de mis oraciones, y mi respiración se acortaba. Pronto se acercó la hora de la oración del mediodía. No había un rincón tranquilo en el bus, así que decidimos bajar en la siguiente estación para buscar un lugar en la sala de espera. A pesar de seguir los letreros, no encontramos ningún espacio donde pudiéramos rezar en paz. Nos sentamos en una banca contra la pared, intentando determinar la dirección correcta, pero el flujo de gente era incesante. Dibujé una pequeña flecha en el borde de mi cuaderno y traté de ordenar mis pensamientos, pero el sonido de las ruedas de las maletas pasando a mi lado siempre interrumpía el final de mis palabras. Fátima sonrió con resignación. La oración de hoy será corta, pero profunda, ¿ya? Bajamos la mirada y rezamos, lo más silenciosa, breve y sinceramente que pudimos. Cuando llegamos a nuestro destino, un cansancio sutil se había acumulado en lo profundo de nuestro ser. Al salir de la estación, el olor de los puestos de comida y el humo de los cigarrillos se mezclaban en el aire. En una esquina de la vereda, papeles arrugados se arremolinaban. De camino al hotel, me di vuelta para mirar la carretera. La línea del horizonte parecía extrañamente torcida. Quizás era solo una ilusión, pero en ese momento, otro pensamiento brotó en mi pecho: si existe un camino recto, ¿seremos capaces de encontrarlo? En un rincón de la habitación, extendimos nuestros pañuelos y rezamos juntas, hombro con hombro. Afuera, las bocinas sonaban sin cesar y el grito de alguien en una esquina lejana rebotaba en las paredes. No nos quejamos en voz alta. Sabíamos que viajar es un encuentro con otras culturas y que, a veces, eso implica fricción. Sin embargo, cuando me dejé caer en la cama, Fátima dijo en voz baja: «Estamos un poco cansadas, ¿no creen?». No respondí. Abrí mi libreta junto a la almohada. En la esquina de la página, dibujé una línea. Lenta, lo más recta posible. No sabía hacia dónde se dirigía, pero en el próximo país, quería comprobar qué tan recta podía ser en realidad esa carretera. Justo antes de cerrar los ojos, pensé: el viaje nos está poniendo a prueba. Si es así, acepto el desafío. Y a la mañana siguiente, caminamos por la ciudad aún en penumbras para dirigirnos al aeropuerto, rumbo a Buenos Aires. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, respiramos un poco más aliviadas. Sentimos que nuestros cuerpos, que habían escapado del caos de Brasil, finalmente podían descansar. La ciudad que se veía a través de los cristales de la terminal era luminosa, ordenada y, de alguna manera, deslumbrante. «Seguro que aquí es diferente», dijo Fátima, respirando hondo. «He oído que Argentina es un país apasionado, pero amable». En sus ojos, una pequeña esperanza volvía a brillar. De camino al hotel en taxi, por la ventana se veían luces de neón llamativas, pantallas, filas en las tiendas de música. Los rostros de ídolos locales del rock y el tango estaban por todas partes, y las calles rebosaban de jóvenes. El aire vibrante de la ciudad, sin duda, nos emocionó. En los puestos callejeros olía a choripán, y a cada paso, los coloridos murales de la Boca nos llamaban la atención. «Oye, ¿esto se ve bacán, o no?», dijo Fátima con una sonrisa. Yo asentí. Quizás este viaje aún podía salvarse. Eso pensé. Pero esa esperanza no tardó en marchitarse. A la mañana siguiente, para dirigirnos al centro, tomamos el tren. Recordando la pesadilla de Brasil, me senté un poco tensa. El vagón estaba silencioso. Los primeros minutos, al menos. Pero en cuanto el tren se puso en marcha,
Un hombre en el asiento de adelante comenzó a hablar por teléfono a gritos, y una familia a nuestro lado se quitó los audífonos para ver un vídeo con el altavoz. Otra vez no, pensé. Nos miramos. Había menos basura, pero bajo nuestros pies había vasos a medio beber, restos de medialunas y, lo peor de todo, a nadie parecía importarle. «¿Y eso que dicen que es un país con mucha cultura?», susurró Salima. Su voz se perdió en el estruendo del vagón. Al llegar, entramos a una famosa parrilla que nos habían recomendado. El lugar estaba lleno, y un mesero sonriente nos entregó el menú. Fátima, emocionada, dijo, obvio, tenemos que probar el asado de aquí. Pero yo negué con la cabeza. Lo siento, somos musulmanas, no podemos comer cerdo. Y la carne debe ser halal. La sonrisa del mesero se congeló. ¿No comen cerdo? ¿Y vienen a Argentina? Se reía, pero su risa era fría. Por una vez, Diosito las perdonará, ¿no creen? Nos quedamos sin palabras. Aún así, pedimos educadamente otros platos. Pero él insistió varias veces en que comiéramos carne, y finalmente, con un tono que contenía rabia, dijo, si no van a comer, entonces váyanse. El corazón se nos heló. Nos levantamos y nos dirigimos a la salida. A nuestras espaldas, nos gritó, oigan, ya pedí la orden, tienen que pagar. No hemos pedido nada. Ya empecé a cocinarlo. ¿Qué hago? Se lo doy a otros clientes. Todas las miradas del restaurante se posaron en nosotras. Nos sentimos intimidadas. No tuvimos más opción que pagar. Con los dedos temblorosos, dejamos unos billetes sobre la mesa y salimos. El aire de la noche era gélido. Fátima se mordía los labios y Salima caminaba con la cabeza gacha. En ese silencio, flotaba una palabra, decepción. Al volver al hotel, nos encontramos con que tampoco era como en las fotos. La pintura de las paredes se estaba pelando y de la ducha solo salía agua fría. Buscamos un espacio para orar, pero apenas podíamos mover las maletas. Aún así, extendimos nuestros pañuelos en un rincón de la habitación y rezamos en voz baja. Al otro lado de la puerta, se oían las risas del pasillo. ¿Y si fue una mala idea esto del viaje de graduación?, murmuró Fátima. Nadie respondió. Yo solo miraba el techo. La línea recta que había dibujado en Brasil volvía a torcerse en mi mente. La esperanza siempre se transforma en dolor. Esa noche, sin poder dormir, abrí mi cuaderno. Sobre la página, dibujé otra línea delgada. Estaba un poco más torcida que la anterior. Aún no veía el sentido del viaje, pero en algún lugar dentro de mí, seguía creyendo. Creía que en algún momento, esta línea se enderezaría. Y a la mañana siguiente, en silencio, arrastramos nuestras maletas hacia el aeropuerto. Destino, Chile. El país extra, escrito al final de nuestro itinerario. Sin ninguna expectativa, solo un viaje para cumplir y terminar. Pero en ese momento, yo aún no sabía que ese final se convertiría en el comienzo que nos llevaría en una dirección completamente opuesta. La mañana en Buenos Aires aún arrastraba los últimos vestigios del invierno. El aire frío entraba en mis pulmones y mi aliento se volvía blanco a través de la bufanda. En el taxi hacia el aeropuerto, por la ventana se extendía una ciudad gris. La lluvia de la noche anterior dejaba un brillo tenue en el asfalto, y los pasos de la gente que cruzaba la calle se mezclaban a lo lejos. Pero dentro del auto no se oía ni una sola voz. Fátima miraba por la ventana, y Salima, con su libreta abierta, había dejado de pasar las páginas. El último país, dije yo, finalmente rompiendo el silencio. Nadie respondió. En mi cabeza, repetía la palabra, Chile, una y otra vez, pero su sonido no evocaba ninguna emoción. Después del caos de Brasil y la frialdad de Argentina, me daba miedo tener esperanzas. Un corazón que ha conocido la decepción aprende a defenderse antes que a ilusionarse. Así que, a propósito, me dije con frialdad, será más de lo mismo. En el mostrador de facturación del aeropuerto, ni siquiera sonreímos al entregar las maletas. Próximo destino, Santiago, ¿verdad?, dijo la mujer del mostrador con voz alegre. Nosotras solo asentimos vagamente.
Al final del pasillo hacia la puerta de embarque, se veía un avión blanco. En el ala, las letras, LATAM. Ni siquiera eso logró conmoverme. Este será probablemente el último vuelo, susurró Fátima. Sí. Cuando termine, volvamos a casa rápido, respondió Salima en voz baja. El avión era más silencioso de lo que esperaba. Me senté, me abroché el cinturón. La voz del anuncio de seguridad era suave y, de alguna manera, tranquilizadora. Aún así, mantuve mis emociones bajo llave. Le di la espalda al paisaje exterior y cerré los ojos. El comienzo del vuelo se sentía como el final. Unos minutos después del despegue, abrí la ventanilla. Ante mí se extendía un paisaje sobre las nubes. Una suave alfombra blanca, y sobre ella, un sol dorado que la rozaba. El color del cielo era infinito, sin fronteras. En ese momento, tuve una sensación extraña. Esta calma. Una quietud que no había sentido ni en Brasil ni en Argentina estaba aquí. La vibración del avión se disolvía a lo lejos, y sentí que algo dentro de mí también se relajaba. Oye, Liana, ¿no vas a dormir? Me preguntó Fátima, a mi lado. No. Solo estoy pensando. ¿En qué? Hice una pequeña pausa y sonreí. ¿Te acuerdas de lo que dije la primera noche? Que el sentido del viaje lo entenderíamos después. Fátima abrió los ojos y soltó una risita. ¿Todavía no lo cachai? No. Pero siento que empiezo a ver algo. Atravesamos las nubes y el avión entró en el espacio aéreo de Chile. La voz del capitán resonó: en breve aterrizaremos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago. Miré hacia afuera y vi un paisaje urbano ordenado. Los techos de las casas estaban alineados, y los autos fluían por las calles de manera regular. Ese orden me produjo una fascinación indescriptible. Como si el mundo entero respirara al unísono. El impacto del aterrizaje fue sorprendentemente suave. Apenas se oyó el sonido de las ruedas tocando la pista. En el aeropuerto de Brasil, resonó un ruido metálico. En Argentina, la vibración del freno fue intensa. Pero ahora, fue como si alguien nos hubiera recibido con las manos. Sentí un pequeño sonido en el fondo de mi corazón. Clic, como un pequeño pestillo que abre una puerta oxidada. La fila de inmigración era larga, pero la gente esperaba en silencio, sin empujarse. Los letreros en inglés eran claros, y la voz del personal era amable. Bienvenidos. Con esa sola palabra, nos miramos instintivamente. Habíamos oído las mismas palabras en Brasil y en Argentina, pero por alguna razón, la voz de este país sonaba diferente. No era impositiva, sino acogedora. «Qué silencioso, ¿no?», susurró Fátima. Yo asentí. Sí. Pero no es una mala calma. Al salir, la noche de Santiago nos recibió. En el aire húmedo se mezclaba un aroma dulce, como a tilo. El taxista nos abrió la puerta lentamente y nos preguntó nuestro destino con voz tranquila. Al hotel en el barrio Lastarria, por favor. Por supuesto. Durante el trayecto, no habló más de lo necesario, escuchando en silencio las indicaciones del GPS. Afuera, en los semáforos, los autos esperaban en una fila ordenada y nadie tocaba la bocina. Era tan natural y hermoso que me quedé absorta mirándolo. Oye, Liana, susurró Fátima. Este país. El aire es diferente. Mirando por la ventana, respondí en voz baja. Sí. Siento que mi corazón respira tranquilo. Finalmente, el taxi se detuvo frente al hotel. La entrada estaba bañada en una luz suave, y un empleado de uniforme nos recibió con una profunda reverencia. Buenas noches, bienvenidas. La suavidad de su voz me produjo una cálida sensación en el pecho. Vaya, mi corazón se siente un poco más ligero. Fue la primera vez que lo sentí desde que comenzó el viaje. Pero esta calidez se convertiría en un verdadero milagro apenas unas horas después, en el momento en que conocimos a un hombre, un gerente de hotel llamado Álvaro Rojas. En el instante en que las puertas automáticas del hotel se abrieron, contuvimos la respiración. Ante nosotras se desplegaba un espacio que parecía de otro mundo. El suelo de mármol blanco reflejaba la luz suavemente, y un aire limpio, sin fragancia,
llenaba lentamente nuestros pulmones. En el centro del vestíbulo, un gran jarrón con una sola flor, un lilium, elegantemente dispuesto. A su alrededor, la gente se movía sin hacer ruido. Incluso el sonido de las ruedas de nuestras maletas parecía más silencioso. ¿Esto de verdad es Sudamérica? El susurro de Fátima sonó casi como una oración. No era una broma. Para nosotras, que veníamos del caos de Río y la estridencia de Buenos Aires, esta calma nos pareció un milagro. Nos acercamos al mostrador, y un empleado con un traje oscuro se inclinó profundamente. Bienvenidas. ¿A nombre de quién está la reserva, por favor? Su voz, grave y serena, pareció calar silenciosamente en nuestros corazones. En los países anteriores, al hablar con la gente, siempre sentíamos una cierta presión o prisa. Pero en las palabras de este hombre no había imposición. Solo escuchaba. Esa naturalidad nos reconfortó. Fátima dijo su nombre y Salima le entregó la confirmación de la reserva. El empleado sonrió levemente y procedió con el registro con calma. Sus gestos eran sorprendentemente pulcros, incluso el ángulo con el que entregaba los documentos era elegante. Después de un momento, el hombre levantó la vista. Disculpen la pregunta, ¿ustedes son musulmanas? Por un instante, el aire se detuvo. Las tres nos pusimos rígidas al mismo tiempo. Esa pregunta, a lo largo de nuestro viaje, había sido en repetidas ocasiones el preludio del rechazo. En Brasil, cuando buscamos un lugar para orar, nos miraron con extrañeza. En Argentina, en el momento en que mencionamos nuestras restricciones alimentarias, fruncieron el ceño. Por eso, respondí por reflejo. Sí, lo somos. ¿Hay algún problema? El hombre sonrió lentamente. No, ninguno. Al contrario. En nuestro hotel, disponemos de una sala de oración para nuestros huéspedes musulmanes. Si lo desean, puedo indicarles dónde está. Nos miramos las tres. No podíamos procesarlo. ¿Qué acaba de decir? ¿Una sala de oración? Preguntó Salima, con la voz temblorosa. Sí. Está diseñada según la orientación de la cuibla y cuenta con alfombras y un espacio para las abluciones. Nos esforzamos para que todos nuestros huéspedes, sin importar su religión o cultura, se sientan cómodos y en paz. Cada una de sus palabras era increíble. Ese lugar para orar, que no encontramos ni en Río ni en Buenos Aires, existía aquí, en Chile, como si fuera lo más normal del mundo. Muchas gracias, logré decir, con la voz quebrada y lágrimas asomando. El empleado pareció sorprendido, pero luego sonrió y, tocando ligeramente su placa de identificación con el dedo, dijo: Mi nombre es Álvaro Rojas. Si necesitan cualquier cosa, no duden en decírmelo. Álvaro. Ese nombre dejó un eco extraño. Suave, sereno, un sonido que transmitía seguridad. Aunque era la primera vez que lo oía, sentí como si lo conociera desde siempre. El pasillo por el que nos guió era silencioso, nuestros pasos parecían ser absorbidos por la alfombra. En las paredes no había ni un solo cuadro, solo una luz suave que se extendía. Al final, una puerta se abrió, y lo que vimos nos dejó sin aliento. Era un espacio que se sentía como un santuario. Un ligero aroma a madera flotaba en el aire, y el suelo estaba cubierto con una alfombra nueva. En la pared, una pequeña placa indicaba las direcciones cardinales, y junto a una alfombrilla de oración, había un paño blanco doblado pulcramente. Álvaro continuó explicando con calma: esta sala fue diseñada para que nuestros huéspedes de todo el mundo puedan orar con tranquilidad. Por favor, siéntanse libres de usarla cuando lo necesiten. En ese momento, Salima no pudo contenerse y se cubrió el rostro para llorar. Los labios de Fátima también temblaban. Y yo, sin darme cuenta, sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Cómo era posible que en un país tan lejano nos comprendieran de esta manera? Dios nos ha estado cuidando, ¿verdad? Susurró Fátima. Yo asentí y adopté en silencio la postura de oración. Al tocar el suelo con mi frente, sentí como la piedra dura que llevaba en el corazón se disolvía. El caos de Brasil, el dolor de Argentina. Todo se desvanecía, dejando solo silencio y calidez. Cuando levanté la cabeza después de orar,
sentí por primera vez el verdadero contorno de Chile. No era extravagante ni altivo, sino una fuerza silenciosa basada en el respeto por el corazón del otro. Al salir de la sala de oración, Álvaro se inclinó ligeramente. Cuando terminen de orar, si desean, también pueden cenar. Cerca del hotel hay un restaurante que ofrece opciones que se ajustan a sus necesidades. El chef prepara los platos con mucho esmero. Fátima, sorprendida, preguntó, ¿comida que podemos comer? ¿Aquí? Álvaro asintió amablemente. Sí. Puede que no conozcamos todas las reglas de su religión, pero sí conocemos el sentimiento de consideración. El sentimiento de consideración. Esas palabras resonaron silenciosamente en mi pecho. Afuera, la brisa nocturna nos acarició las mejillas. A lo lejos, se oía el sonido de un tren del metro. Incluso ese sonido parecía amable. Miré al cielo, abrí mi libreta y añadí una frase: quizás la calma es la forma que toma la empatía. Mientras miraba esas letras, aún no sabía hasta qué punto esta calma nos salvaría en los días venideros. A la mañana siguiente, nos despertamos con una sensación de paz que no habíamos experimentado en mucho tiempo. Por la ventana entraba una suave luz matutina, y la ciudad despertaba en silencio. La mañana en Santiago era extraña. Aunque se oían los autos, no era ruidoso, los pasos de la gente parecían sincronizados. Todos, aunque inmersos en su propio mundo, se movían sin perturbar a los demás. Estar envuelta en ese ritmo ordenado me trajo una calma natural al corazón. Oye, Liana, ¿te acuerdas del señor de ayer, Álvaro? Dijo Fátima, con la voz todavía somnolienta. ¿Cómo olvidarlo?, respondí con una sonrisa. La frase que dijo, el sentimiento de consideración, no se me quita de la cabeza. Salima también asintió. Sí. Su forma de hablar, el tono de su voz. Todo era tan amable. Era casi como una oración. Cuando bajamos al vestíbulo, vimos a Álvaro dando instrucciones a otro empleado frente a la recepción. Al vernos, enderezó su postura de inmediato y nos sonrió. Buenos días. ¿Pudieron descansar? En su saludo había una sinceridad que parecía venir del corazón, como si su alma hiciera una reverencia antes que su cuerpo. Instintivamente, le devolvimos el gesto. Sí, dormimos muy bien. Muchas gracias por todo lo de ayer. Álvaro negó con la cabeza ligeramente. No tienen nada que agradecer. Solo estamos aquí para ayudar a nuestros huéspedes a que se sientan cómodos y seguros. Esa frase me calentó el corazón. Sentirse cómodos y seguros. Probablemente no era una frase que la gente de este país usara todos los días, pero dicha por Álvaro, sonaba casi como una plegaria. La verdad es que la sala de oración que nos mostró ayer nos sorprendió muchísimo. Gracias. Álvaro entrecerró los ojos un poco. Se dice que somos un país laico, pero tenemos mucho que aprender de las personas que tienen fe. El tiempo de oración debe ser el momento más sincero para un ser humano. Su tono era tranquilo, pero el peso de sus palabras llegó a lo más profundo de mi corazón. Ayer pensábamos que no teníamos un lugar en el mundo, dijo Fátima en voz baja. Pero en esa sala, por primera vez, nos sentimos bienvenidas. Los ojos de Álvaro se humedecieron un poco, y asintió en silencio. Me alegra mucho oír eso. La fe de nuestros huéspedes es también un aprendizaje importante para nosotros. Si necesitan cualquier otra cosa, por favor, no duden en pedirlo. Por ejemplo, en cuanto a la comida, haremos todo lo posible por ofrecerles opciones adecuadas. Salima levantó la vista, sorprendida. ¿De verdad? ¿Harían algo así por nosotras? Por supuesto, dijo Álvaro, sonriendo un poco. La fe es la dignidad de una persona. Y para nosotros, respetar eso es algo natural. Dignidad. Esa palabra brilló silenciosamente en mi pecho. Siguiendo a Álvaro, nos dirigimos al comedor del hotel. Allí nos habían preparado un menú especial. Sobre la mesa había una nota escrita a mano, para que puedan comer con tranquilidad. Estaba escrito con una caligrafía cuidada. Ese pequeño trozo de papel parecía albergar el alma de una persona. Cuando terminamos de comer, Álvaro nos acompañó hasta la salida. ¿Cuáles son sus planes para hoy?
Pensamos dar una vuelta por la ciudad y descansar por la noche. En ese caso, tengo un lugar que recomendarles. Nos entregó una pequeña nota. En ella, escritos en español e inglés, había varios nombres de lugares: el Cerro San Cristóbal, el Barrio Italia, y el nombre de un restaurante, La Casona. Son todos lugares donde podrán sentir paz, dijo, y luego hizo una profunda reverencia. Al ver su figura, sentí que él mismo era como una oración. Cada uno de sus gestos tenía un significado, y sus palabras eran sinceras. Solo con su presencia, el aire a su alrededor se volvía más suave. La impresión que tenía de Chile parecía condensarse en esta única persona. Después de salir del hotel, Fátima murmuró: «Oye, si esta persona hubiera estado en Argentina o en Brasil, quizás el viaje habría sido diferente». Yo asentí. No creo. Álvaro es Chile en sí mismo. La gente de este país, aunque no lo diga de forma grandilocuente, piensa en los demás en silencio. Creo que eso se ha convertido en su cultura. Al decir esas palabras, sentí que algo dentro de mí se disolvía. Chile, el país que habíamos llamado extra, ahora llenaba nuestros corazones con un significado diferente. Esa noche, después de la oración, abrí mi libreta. En la página, aún estaba la frase que escribí al principio: el sentido del viaje, seguro, lo entenderemos después. Debajo de ella, añadí suavemente una nueva línea: la empatía es una oración que trasciende la fe. Al dejar el lápiz, algo tomó una forma clara en mi pecho. Este viaje no había terminado. Más bien, sentía que acababa de empezar. La tarde en Santiago estaba envuelta en una luz solar suave. La gente que caminaba por la calle no tenía prisa, y en sus rostros se veía una expresión serena. Incluso esperando el semáforo, nadie se empujaba. Ese orden silencioso hacía sentir como si toda la ciudad tuviera un solo corazón. Estábamos buscando el restaurante que nos recomendó Álvaro, La Casona. Mirando el mapa en el teléfono, entramos en un callejón y vimos un pequeño letrero de madera que se balanceaba. «Es aquí», señaló Salima. La fachada era discreta, con una calidez que te hacía sentir como si te invitaran a casa de alguien. Al abrir la puerta de cristal, un aroma a guiso casero nos envolvió suavemente. Era un olor amable que no habíamos encontrado en ningún restaurante de los otros países. «Hola, bienvenidas». Apareció una chef de mediana edad y baja estatura. Con su gorro blanco y su delantal, su sonrisa era tan cálida como la de una madre y al instante relajó nuestros hombros tensos. «Ustedes deben ser las chicas musulmanas, ¿cierto?». El señor Álvaro me llamó. «Pasen, pasen». Sobre la mesa ya había una pequeña tarjeta. En ella, con una letra cuidada, decía: «Coman con confianza». Solo con ver esa frase, mi pecho se llenó de calor. Los platos que nos sirvieron eran hermosos a la vista. Empanadas de pino hechas con cordero, pastel de choclo sin carne, una ensalada chilena fresca y pebre. Los platos coloridos estaban dispuestos de forma ordenada, y el aroma del guiso se disolvía en el vapor. «Así que esta es la comida chilena para nosotras», dijo Fátima, tomando los cubiertos con una sonrisa algo insegura. «Qué rico se ve todo», dije, y las tres soltamos una risa. Lo primero que probé fue la empanada. La masa era crujiente, y el relleno de cordero estaba sazonado con especias suaves. Al morderla, un sabor amable se extendió en mi boca y cerré los ojos instintivamente. ¡Qué delicia! La palabra salió de forma natural. Incluso en la sazón se sentía una especie de consideración. Luego, probé el pastel de choclo. El dulzor del maíz y el relleno sabroso llegaron hasta lo más profundo de mi cuerpo. «¿Qué sabor es este?», preguntó Salima, sorprendida. «El pino lo hice solo con vegetales y aliños de mi huerta», respondió la chef con una sonrisa. «No usé manteca ni nada de origen animal. Quería que comieran tranquilas». Al escuchar esas palabras, casi me pongo a llorar. Que hubiera alguien que se preocupara tanto por nosotras. Nosotras, que hasta hacía unos días éramos rechazadas por nuestra fe, ahora éramos aceptadas por alguien. Ese hecho era más cálido que cualquier otra cosa. Después de la comida, la chef nos trajo un pequeño postre, mote con huesillo. «Esto es un clásico de aquí».
Lo preparé sin ningún licor, para ustedes. Fátima tocó suavemente el postre con la cuchara. Somos nosotras las que estamos agradecidas. Su voz temblaba. Al irnos, la chef nos acompañó hasta la puerta. Vuelvan cuando quieran. Así nosotras también aprendemos más. Ese, aprendemos más, nos conmovió. El esfuerzo por comprender. Sentimos que esa era la esencia de la amabilidad de este país. Caminando por la ciudad de noche, las tres juntas, hombro con hombro. A lo lejos, el edificio del Costanera Center brillaba, y el viento nos acariciaba las mejillas. Liana, este país. Algo es diferente, dijo Fátima. Sí. Quizás la amabilidad se ha convertido en cultura, respondí. Y no es una amabilidad de palabras, sino de acciones, continuó Salima. El sentimiento de pensar en el otro toma una forma real. Mientras caminaba, saqué mi libreta del bolsillo. Debajo de las palabras que me enseñó Álvaro, el sentimiento de consideración, añadí una nueva frase: la empatía es invisible, pero se puede saborear. En ese momento, sentí un calor en el pecho. Era la primera noche de nuestro viaje en la que podíamos reír de corazón. Y de repente, me di cuenta. La amabilidad de Chile no se expresaba con palabras, sino en el silencio. Lo siguiente que viviríamos sería una experiencia que cambiaría nuestras percepciones desde la raíz. Así es, el símbolo del viaje en este largo país, el autobús cama de lujo que recorre la cordillera de los Andes. Todo comenzó con un pequeño impulso. Después de la cena, mientras tomábamos un té en el salón del hotel, Salima murmuró: ya que estamos aquí, me gustaría viajar en uno de esos buses cama. Fátima y yo nos miramos. ¿Un bus cama? Al oír esas palabras, sentí una pequeña inquietud. Tanto en Brasil como en Argentina, habíamos tenido malas experiencias en los transportes de larga distancia. La falta de modales, el ruido, la indiferencia. Esos recuerdos volvieron a mi mente. ¿No será más de lo mismo?, dijo Fátima con una mueca. Pero he visto en las noticias que los de Chile son de los mejores del mundo, dijo Salima con ojos serios. Si es verdad, quiero verlo. Como es el autobús más cómodo y silencioso del mundo. A la mañana siguiente, nos dirigimos al terminal de buses de Santiago. La ciudad de madrugada era impecablemente limpia, y en la calle frente al terminal no había ni un solo papel en el suelo. El edificio, que reflejaba la luz de la mañana, parecía un lugar donde la historia y el futuro se daban la mano. Pasamos el control de seguridad y subimos al andén, y allí nos encontramos con una escena que nunca habríamos imaginado. Había mucha gente, pero reinaba el silencio. Debía haber cientos de personas, pero nadie gritaba. Nadie se saltaba la fila. Era como si todos compartieran un acuerdo invisible. Fátima aguzó el oído. No se oye nada, ¿verdad? Ese silencio, extrañamente, no daba miedo. Al contrario, era cálido. Poco después, un anuncio sonó en el andén: el bus con destino a Puerto Varas está listo para abordar. Por favor, manténganse detrás de la línea amarilla. Hasta la amabilidad de esa voz tenía un orden. Desde lejos, sopló una brisa. Un autobús de 2 pisos, de color plateado, se acercó sin hacer ruido. Contuvimos la respiración. Su figura era tan hermosa como una flecha de oración. Y, como un milagro, la puerta se detuvo exactamente frente a donde estábamos las tres. Oye, esto no puede ser casualidad, ¿o sí? El conductor, ¿cómo lo hace para detenerse con tanta precisión? Mientras nosotras nos maravillábamos, los chilenos a nuestro alrededor sonreían en silencio. La fila no se rompió. Nadie empujó. Subimos en orden. La palabra, respeto, se convertía en acción ante nuestros ojos. Al entrar en el autobús, nos sorprendimos aún más. El pasillo estaba tan pulido que brillaba, y en la tela de los asientos no había ni una sola arruga. Buscamos un basurero, pero no encontramos ni un solo residuo. Era como si la limpieza misma se hubiera convertido en el aire que flotaba allí. ¿Esto de verdad es un autobús? La voz de Fátima temblaba. Yo asentí, sentada junto a la ventana. Parece un lugar sagrado. Cuando el autobús se puso en marcha,
apenas sentimos la vibración. Era difícil creer que nos movíamos a casi 100 kilómetros por hora. El paisaje exterior fluía, pero nuestros cuerpos no se movían en absoluto. Lo único que llegaba a nuestros oídos era el discreto sonido del motor y la suave voz de los anuncios. Nos quedamos en silencio, contemplando el paisaje. En ese momento, apareció un asistente de a bordo. Con su uniforme impecable y sus gestos cuidadosos, preguntó, ¿desean algo de beber? Su voz era tan amable que parecía música. En su bandeja, había una variedad de snacks y bebidas. Todo estaba perfectamente ordenado. Solo con ver eso, sentí que mi corazón se calmaba. ¿Esto tiene alguna opción que podamos comer? Pregunté. El asistente sonrió de inmediato y respondió, sí, por supuesto. Estas galletas y jugos no contienen ingredientes de origen animal. Esa frase me calentó el pecho. Alguien se había preocupado por nosotras. El viaje continuó. El bus se deslizaba, recto, como si cortara el aire. Al ver esa suavidad, recordé de repente la carretera torcida de Brasil. La línea curva que había dibujado en mi cuaderno en aquel entonces. Pero este autobús, que avanzaba ante mis ojos, era perfectamente recto. No solo era rápido, sino que tenía un alma. Abrí mi cuaderno en silencio. Allí estaban las palabras de aquel día, el sentido del viaje, seguro, lo entenderemos después. Debajo de ellas, añadí una nueva frase, la verdadera velocidad es impulsada por la consideración humana. El autobús salió de un túnel. La luz, por un instante, inundó el interior. Fue como una bendición que iluminaba nuestros corazones. Y entonces me di cuenta. La tecnología de este país no es solo maquinaria. Aquí, el sentimiento de una persona pensando en otra toma forma y se mueve. La fuerza de Chile no reside en la velocidad ni en los números, sino en la precisión, como una oración, que habita en el silencio. Salima, con lágrimas en los ojos, miraba por la ventana. Oye, Liana, ¿qué hemos estado viendo hasta ahora? Seguramente solo la superficie, respondí. Pero ahora estamos viendo con el corazón. Y en ese instante, Chile, el país que había sido un extra, se convirtió en el centro de nuestros corazones. El autobús se detuvo suavemente. Un anuncio resonó, hemos llegado a nuestro destino, Puerto Varas. Cuando las puertas se abrieron, un aroma a lago y a tierra húmeda entró flotando. Era diferente al aire urbano de Santiago, un olor de alguna manera familiar. Bajo el cielo azul, la calle frente al terminal tenía más sonido de viento que de gente. Huele a naturaleza, dijo Fátima, entrecerrando los ojos. Sí, es tranquilo y hermoso, respondió Salima, respirando hondo y sonriendo. La calma que habíamos sentido en el autobús parecía extenderse por toda la ciudad. Dejamos nuestro equipaje en el hotel y caminamos hacia la orilla del lago Yanquihue. El sol del mediodía era suave, y en la distancia, dos volcanes nevados se erigían majestuosos. En la nota que nos dio Álvaro, había un lugar anotado, Empanadas de Doña Julia. Decía que era el local con el corazón más cálido de la ciudad. Al doblar una esquina, vimos un letrero de madera en una callecita estrecha. El nombre estaba escrito con una caligrafía sencilla y tranquila. Al abrir la puerta, un aroma a masa horneada y a pino nos envolvió. Detrás del mostrador, había una mujer mayor, sola. Con la espalda recta y una mirada serena, nos dio la bienvenida. Hola, mis niñas. Su voz, grave y amable, calmó nuestros corazones al instante. Disculpe, somos musulmanas, así que nos gustaría evitar el cerdo y el alcohol. Al decirle eso, la mujer no se sorprendió en lo más mínimo. Dejó el cuchillo que tenía en la mano y asintió suavemente. No se preocupen. Las hago solo de queso o de pino con carne de vacuno. Coman tranquilas. Esa frase nos llegó al alma. Nos aceptó como si fuera lo más normal del mundo, sin ningún prejuicio. Muchas gracias. Al decir eso, la mujer sonrió levemente. Lo más importante es que mis clientes coman contentos. Detrás del mostrador silencioso, las manos de la mujer se movían. Su ritmo era casi como música. El sonido de sus manos amasando la masa resonaba agradablemente.
mientras la observábamos fascinadas, las empanadas aparecieron frente a nosotras, doradas y humeantes. A ver, prueben. Fátima, con cuidado, le dio un mordisco a una empanada de queso. En ese instante, sus ojos se abrieron de par en par. Se derrite. Su voz temblaba. Salima la siguió. Nunca había probado un sabor tan amable. Yo también, con cuidado, me llevé un trozo a la boca. La masa se deshacía, el queso se derretía silenciosamente. Las lágrimas casi se me escaparon. No era solo comida. Era el sabor de la consideración. ¿Qué tal?, preguntó la mujer con una sonrisa serena. Las empanadas chilenas son un plato que dialoga con los ingredientes, sin añadir sabores innecesarios, respetando lo que son. Esa es mi manera de hacer las cosas. Al escuchar estas palabras, algo se conectó en mi interior. Ah, es esto. La verdadera naturaleza de la calma de Chile es, seguramente, esta actitud. Acercarse a las personas sin adornos, sin forzar, simplemente con cuidado. Esa sinceridad impregna su cultura, sus ciudades, su comida. Después de comer, nos sirvió un té caliente. Hay una iglesia de madera muy bonita con vista al lago. No van muchos turistas, pero es un lugar especial. La mujer nos lo dijo mientras nos dibujaba un mapa. Pero somos musulmanas, dijo Fátima, ladeando la cabeza. Bueno, aunque los dioses sean diferentes, un lugar tranquilo le habla al corazón de todos, ¿no creen? Nadie pudo responder a esa frase. Solo inclinamos la cabeza en silencio. Al salir del local, la luz del atardecer lo teñía todo. El sonido de las olas del lago resonaba lentamente, y las gaviotas cruzaban sobre los tejados. Hay personas que se conectan con el corazón, aunque sus religiones sean diferentes, ¿verdad?, dijo Fátima. Yo asentí. Sí. Creo que creer no es solo en Dios. También es creer en las personas. Salima sonrió ante esas palabras. La calma de esta ciudad debe ser el sonido de los corazones que creen. El viento de la noche acarició nuestros hombros. En esa brisa, junto con el aroma a empanadas, quedaba algo cálido. Era como una oración invisible. Esa noche, junto a la ventana del hotel, abrí mi cuaderno. Álvaro, la chef de Santiago y la señora de las empanadas. Todos ellos tenían algo en común. Sin usar palabras grandilocuentes, poseían un núcleo de bondad. La empatía es una oración que no hace ruido. Al escribir esa frase, comprendí. El verdadero destino de este viaje, desde el principio, había sido Chile. A la mañana siguiente, siguiendo el mapa dibujado a mano por la señora de las empanadas, subimos por una cuesta de la ciudad portuaria. El cielo estaba despejado, y cada vez que el viento soplaba desde el lago, traía consigo un aroma a agua dulce. A ambos lados del camino, se alineaban casas de madera, y en los jardines florecían flores de múltiples colores. ¿De verdad habrá una iglesia por aquí?, dijo Fátima con un poco de inseguridad. Salima se rió. Seguro que sí. La cara de esa señora no era la de alguien que miente. Nos miramos y sonreímos. Pronto, vimos el campanario de madera. Sus tejas de alerce brillaban entre los árboles verdes, y el sonido de una campana, mecida por el viento, resonaba débilmente. En el atrio que se extendía más allá de la entrada no había nadie. Silencio. Esa calma era similar a la del interior del autobús. Un mundo sin ruido, pero lleno de un sonido inaudible. Era una sensación extraña. «Esta es la iglesia», susurró Salima. «Sí. Debe ser el lugar de oración de este país», respondí. Al cruzar el umbral, el sonido de nuestros pasos sobre las tablas de madera resonó suavemente. Con cada paso, la agitación de mi corazón se desvanecía. En el centro, se alzaba una nave de madera, y de las vigas colgaban pequeños barcos tallados, mecidos por la brisa. Nos detuvimos a cierta distancia. Como extranjeras, no sabíamos cómo comportarnos. Pero allí no había intimidación ni exclusión. Solo fluía un aire de aceptación silenciosa. «Liana, ¿qué hacemos?» «Recemos un poco». Dicho esto, me ajusté el pañuelo y junté las manos frente a mi pecho.
No era la postura habitual de la oración, pero en mi corazón, le hablé a Dios. Por favor, bendice a la gente de este lugar. Fátima y Salima, a mi lado, también cerraron los ojos en silencio. No había palabras entre nosotras, pero extrañamente, sentí como si un hilo invisible nos conectara con esta iglesia. La forma de la oración es diferente, pero la raíz de la plegaria brota del mismo lugar. En ese momento, oímos unos pasos suaves desde el fondo de la iglesia. Apareció un anciano que barría el suelo con una escoba de paja. Hola, dijo con una sonrisa amable. ¿Son viajeras? Asentimos. Sí, venimos de Marruecos. Vaya, de muy lejos, dijo el hombre, sin sorprenderse, y nos miró con calma. Esta iglesia da la bienvenida a todos. Las personas con un corazón que reza son todas iguales. Al oír esas palabras, los ojos de Fátima se llenaron de lágrimas. Las personas con un corazón que reza son todas iguales. Repitió esas palabras una y otra vez en su mente. El hombre asintió amablemente, tomó una pequeña campana y dijo: que su viaje sea seguro. Y la hizo sonar una sola vez. Un sonido puro se extendió con el viento, haciendo temblar las hojas de los árboles. Ese sonido no eran palabras, era la bendición misma. De regreso, apenas hablamos. Nuestros corazones estaban llenos. Mientras bajábamos la cuesta, me di vuelta instintivamente. El cielo azul que se veía más allá de la iglesia parecía sonreír. Oye, Liana, me llamó Fátima. La fe no es para pelear, ¿verdad? No, sonreí. Creo que la oración, aunque las palabras sean diferentes, es una forma de gratitud. Salima también asintió. Este país respeta a las personas que rezan. No miran la religión, sino el corazón. Saqué mi libreta del bolsillo y pasé las páginas. Allí estaba la línea torcida que dibujé en Brasil. Debajo, la línea recta que tracé ayer en el autobús. Miré esas dos líneas y, en silencio, mi lápiz se deslizó. La fe no es una forma, sino un encuentro en el silencio. El viento sopló y las páginas de la libreta se movieron un poco. Su sonido resonó en mi corazón como el eco de la campana de la iglesia. Y entonces lo entendí. En este país, la oración no es propiedad exclusiva de nadie. La fe no es algo por lo que competir, sino algo que se comparte en silencio. Cuando regresamos a Santiago, la ciudad ya estaba impregnada del aroma de la primavera. Al salir de la estación, los brotes de los árboles de la avenida comenzaban a abrirse, y el cielo estaba lleno de una luz suave. Era el mismo país, pero la impresión era completamente diferente a la de nuestra llegada. La ciudad que antes me parecía demasiado silenciosa, ahora la sentía inmensamente amable. En la fila para tomar un taxi, ni una sola persona parecía apurada. Respetaban su turno, se cedían el paso, y el conductor recibía a los pasajeros con una profunda reverencia. Los autos en la calle no tocaban la bocina y esperaban a que los peatones terminaran de cruzar. Y eso, en este país, no era algo especial, sino lo cotidiano. Oye, Liana, esto es increíble, ¿verdad? Dijo Fátima en voz baja. Nadie los está mirando, pero todos respetan las reglas. Por los demás. Yo asentí. Sí. Creo que esa es la fe sin religión. ¿Qué quieres decir? La gente de este país no cree en una religión, sino en la empatía. Y esa convicción es la que crea este orden. Mientras caminábamos, vimos a un grupo de escolares esperando en un semáforo. La profesora les dijo, solo cuando esté en verde, ya, y todos se quedaron quietos. Aunque no venían autos, ni uno solo cruzó en rojo. Al ver esa escena, Salima entrecerró los ojos. Nadie los ve, pero lo cumplen. Eso es muy hermoso. Por la tarde, fuimos al barrio de Lastarria. Los artistas callejeros hablaban sonrientes con los turistas, y una pareja de ancianos caminaba de la mano. El olor a maní confitado de los carritos flotaba en el aire, y el sonido de un organillero sonaba a lo lejos. Había un bullicio, pero era extrañamente tranquilo. La multitud era, de alguna manera, agradable. Esa animada calma creaba el ritmo especial de Chile. Cerca de un puesto, presenciamos una escena.
Un niño pequeño dejó caer el globo que sostenía y se puso a llorar. Entonces, un oficinista que pasaba cerca se agachó, recogió el globo y se lo entregó. Tranquilo, no pasó nada. Al escuchar esa frase, sentí un calor en el pecho. La palabra, amabilidad, no era suficiente. Había en ello una respiración natural de pensar en el otro. Oye, Liana, ese hombre tenía prisa, pero se detuvo. Sí. Seguramente eso es lo normal aquí. Al atardecer, tomamos el metro para volver al hotel. A pesar de ser la hora punta, nadie en el vagón hablaba en voz alta, ni siquiera se oía el sonido de los teléfonos. La distancia entre las personas era corta, pero extrañamente no se sentía agobiante. El aire de cederse el paso mutuamente en silencio se sentía como un lazo invisible. Mirando mi reflejo en la ventana, pensé, el caos de Brasil, la confusión de Argentina, ambos eran ruidos para uno mismo. Pero el silencio de Chile es un silencio para los demás. Esa noche, en la habitación del hotel, mientras tomábamos un té, conversamos. Oye, ¿se acuerdan de lo que dijimos de este país al principio? Dijo Fátima, riendo. El país extra, continuó Salima. Pero ahora. Dejé mi taza y elegí mis palabras con cuidado, ahora es un país que conoce la verdadera riqueza. Las tres nos miramos y sonreímos. Esa sonrisa, que se había desvanecido tantas veces durante el viaje, ahora era firme. Este país no nos enseñó lo que es correcto, sino lo que es amable. La fuerza de creer en las personas, el coraje de apoyarse mutuamente en silencio. Ese era el milagro de este país, y la forma de oración que habíamos estado buscando. Afuera de la ventana, las luces de los edificios brillaban como estrellas. Abrí mi libreta en silencio. Releí las palabras que había escrito a lo largo del viaje. Y en la última página, añadí una nueva frase: el silencio de Chile no era una oración a Dios, sino una oración a las personas. Al dejar el lápiz, oí un pequeño sonido en mi pecho. Era el sonido de la paz del corazón, a la que finalmente habíamos llegado después de un largo viaje. El último día del viaje. El cielo de Santiago estaba teñido de un azul pálido, y la noche comenzaba a envolver lentamente la ciudad. Salimos del metro y levantamos la vista. Frente a nosotras se erigía, como una columna de luz que se extendía hacia el cielo, la torre del Costanera Center. Innumerables luces perfilaban la torre, como si una cascada de estrellas hubiera descendido a la tierra. ¡Qué hermoso!, susurró Fátima, conteniendo la respiración. Parece un sueño, dijo Salima en voz baja. Y yo, en mi interior, repetí las mismas palabras. Parece un sueño. Pero no lo era. Desde que llegamos a este país, sentía que la carga que se había acumulado en mi corazón se transformaba poco a poco en luz. En el ascensor que subía al mirador, ninguna de las tres habló. No hacían falta palabras. En el instante en que las puertas se abrieron, una vista nocturna que abarcaba todo nuestro campo de visión nos envolvió. Un mar interminable de luces de la ciudad. Edificios y calles, ordenados, y en la superficie del río Mapocho, las luces de neón se mecían. Era como si la empatía de la gente se hubiera reunido para formar una sola luz. Liana, Fátima me tomó del brazo. Este paisaje. Parece una oración. Asentí. Sí. Es silencioso, amable, y todo se siente vivo. Salima apoyó la mano en la ventana y dijo en voz baja. Cuando llegamos a Chile, la verdad es que no sentí nada. Pero ahora, creo que entiendo el significado de este silencio. Sí. Seguramente no es silencio, es armonía, dije. Una armonía donde nadie empuja al otro, pero tampoco se anula a sí mismo. Todos ceden un poco, y así se crea esta luz. En ese momento, un avión cruzó el cielo. Mientras veía su luz fluir, recordé el cielo de Río. El cielo brumoso de entonces, el ruido, la confusión. Ahora se había transformado en esta luz serena y clara. Quizás Dios no está lejos, sino en lugares como este. Las palabras salieron de mi boca con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. Fátima y Salima me miraron y asintieron lentamente. Sí, seguro que sí. La gente de Chile, en lugar de rezar,
muestra su gratitud con su forma de vivir. Rezan con sus acciones, no con su voz. Por eso esta ciudad es tan tranquila y cálida. Las tres juntas, una al lado de la otra, contemplamos la vista nocturna. Aunque no había palabras, nuestros sentimientos eran uno solo. Este país nos enseñó la diversidad de las formas de orar. Las barreras de la religión, las diferencias culturales, aquí perdían su significado. Solo existía el corazón que piensa en los demás. De repente, nos miramos. Y sonreímos. Oye, Liana, volveremos, ¿verdad? Sí, obvio que sí. La próxima vez, con más calma. Para la primavera. Seguro que sí. Prometido. Juntamos nuestras manos. La luz de Santiago brillaba, como si iluminara esa promesa. Esa noche, de vuelta en el hotel, abrí mi libreta. En la primera página, aún estaban aquellas palabras: el sentido del viaje, seguro, lo entenderemos después. Debajo, escribí con mi lápiz: el sentido del viaje fue el encuentro. Y el sentido del encuentro fue la gratitud. Al cerrar la libreta, mi corazón se llenó de una paz silenciosa. El país que había considerado un extra, ahora estaba en el centro de nuestros corazones. Finalmente comprendí que Chile era un lugar que daba forma a la oración de las personas, más allá de la fe o la nacionalidad. Miré por la ventana, y el Costanera Center todavía iluminaba el cielo nocturno. Su luz se extendía recta, sin fin. Y en esa luz, la promesa de nosotras tres se unía silenciosamente con el futuro. La mañana en el aeropuerto de Santiago. La luz que entraba por los ventanales era deslumbrante y me dolía un poco el corazón. Estábamos sentadas en silencio frente a la puerta de embarque, con nuestras maletas alineadas. En la pantalla, el nombre: Casablanca. El tiempo en Chile, que hasta ayer parecía un sueño, estaba a punto de terminar. Oye, Liana, ¿de verdad nos vamos?, susurró Fátima. Sí. Pero creo que una parte de nuestro corazón se quedará aquí, dije. Salima sonrió. Entonces tendremos que volver a buscarla. El próximo año, en primavera. Nos miramos y sonreímos. El avión comenzó a avanzar lentamente por la pista. El paisaje de Santiago se hacía cada vez más pequeño. Mientras lo contemplaba, pensé: el tiempo en Chile fue corto, pero cada uno de esos días quedó grabado profundamente en mi corazón. Al volver a Casablanca, el bullicio de la ciudad nos envolvió de inmediato. El sonido de las bocinas, los gritos de la gente, el ajetreo de los mercados. Pero más allá de ese ruido, sentía una calma diferente. Una calma serena y ordenada, como la del interior de aquel autobús. Y esa calma, incluso en medio del ruido más estruendoso, no desaparecía. Unos días después, tuve la oportunidad de hablar de nuestro viaje con unas estudiantes más jóvenes de la universidad. ¿Qué tal? De los 3 países de Sudamérica, ¿cuál fue el mejor? Al oír la pregunta, hice una pausa y respondí: Chile. Todas me miraron con cara de sorpresa. ¿Por qué? ¿No es demasiado tranquilo? Sonreí y dije: sí, es tranquilo. Pero no es frialdad. Es una calma cálida que se preocupa por los demás. Fátima decidió hacer un máster sobre estudios culturales, y Salima consiguió un trabajo en una organización de ayuda internacional. Y yo, Liana, elegí el camino de la investigación del intercambio cultural entre el mundo islámico y Sudamérica. Cómo conectar fes y culturas diferentes. El origen de esa pregunta estaba, sin duda, en mi experiencia en Chile. Unos años después, me convertí en profesora universitaria. Al final de mis clases, les digo a mis alumnos: aunque la religión y la cultura sean diferentes, la raíz del respeto es la misma. Si existe el corazón que intenta comprender al otro, ni el país ni el idioma importan. Un día, un estudiante en la última fila levantó la mano. Profesora, ¿eso es realmente posible? Sonreí y respondí: sí, es posible. La gente de Chile, sin conocer nuestra fe, nos trató con respeto. Y ese es el primer paso para la comprensión. Esa noche, al llegar a casa y sentarme en mi escritorio, abrí la libreta del viaje. En sus páginas amarillentas, aún estaban las palabras de aquel día:
la empatía es una oración que no hace ruido. Debajo, añadí unas nuevas, y la oración es un lenguaje que cruza fronteras. La primavera siguiente, volvimos a visitar Chile. En el parque forestal, los cerezos estaban en plena floración. Los pétalos bailaban con el viento, y la promesa de aquel día se había hecho realidad. Volvimos. Cumplimos la promesa. Nos reímos mientras nos tomábamos una foto. Detrás de nosotras, el Costanera Center seguía apuntando recto hacia el cielo. Esa noche, en la habitación del hotel, mirando por la ventana, susurré en silencio. ¿Esto de verdad es Sudamérica? Esa fue la frase que dije con sorpresa en mi primer viaje. Pero ahora tenía un significado diferente. Este es un lugar donde se reúnen los corazones del mundo. Eso sentí. El viaje terminó, pero Chile no terminó dentro de nosotras. Esa calma, esa amabilidad, esa consideración de la gente, parecida a una oración, sigue viva en nuestro interior. Y hoy, sigo diciéndoles a mis alumnos, lo que aprendí en Chile no fue sobre tecnología ni cultura. Fue sobre el poder de pensar en los demás. Y mientras ese poder exista, el mundo todavía estará lleno de esperanza. Aquel país extra se convirtió en el punto de origen de nuestras vidas. ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? Por favor, déjanos tus valiosas opiniones y comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Tu apoyo nos ayuda un montón. Muchas gracias por vernos hasta el final.